12 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia y tenemos un tema que es una discusión que hacía falta en Argentina, que esperemos que se pueda dar y que se llegue a una solución, porque es algo que no pasa en ninguna parte del mundo. Particularmente es con el problema grande que tenemos acá en Argentina con las retenciones. Un impuesto totalmente ilegítimo, un impuesto que no existe en ningún lugar, un impuesto que es confiscatorio, un impuesto que es sobre cosas que ya tienen un impuesto, es decir, es una doble o hasta triple, cuádruple imposición sobre un mismo producto, y es algo totalmente confiscatorio y que no debería ni existir, ni en Argentina ni en ningún país, que de hecho en Argentina es el único país en el que existe. Para que se hagan una idea de la dimensión de este impuesto y particularmente del gran problema que tienen los productores acá en Argentina, el impuesto es sobre cualquier exportación que hacen, sobre el neto del dinero que reciben en dicha exportación. Para los que no saben sobre cómo funciona una empresa, sobre cómo funciona un negocio, sobre cómo funciona el campo, el neto es simplemente una suma de dinero que no tiene nada que ver ni siquiera con la ganancia que tiene un productor. Detrás del neto está, en primer lugar, que el neto ni siquiera es el total de lo que deberían estar recibiendo, ya que el Estado los obliga a liquidar los dólares a valor oficial. Por lo tanto, ahí ya están perdiendo un 50% del valor real de lo que deberían estar recibiendo. En segundo lugar, tenemos el gran problema que son todos los impuestos que hay con respecto a lo que tiene que pagar el productor. Además, los sueldos de los empleados que tiene ese productor. Además, tiene que pagar los impuestos sobre la tierra que está produciendo. Además de esos impuestos, el productor tiene que pagar los gastos que le implica cada sembrado, ¿no? Que las semillas, los fertilizantes, los productos para evitar que las plagas, etcétera, 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 son todos gastos que tiene el productor y que esos gastos se le deberían restar a la ganancia neta para poder entender cuál es realmente lo que está ganando el productor. Pero no, las retenciones van sobre el neto, sobre el total de lo que recibe el productor sin descontar absolutamente nada. Ante esta situación, que es realmente preocupante, porque además de todos los impuestos que nosotros pagamos en general, los productores tienen que pagar este impuesto totalmente injusto, lo que se está evaluando es presentarse ante la justicia para que se determine en qué situación quedan los derechos de exportación tras el vencimiento de la Ley de Solidaridad Social, que facultaba al Poder Ejecutivo a establecer alícuotas correspondientes al referido gravamen. Luego de que se rechazara el presupuesto de este año en la Cámara de Diputados, que contemplaba la prórroga de dicha facultad por los siguientes 2 años. Se están analizando justamente opciones porque al no aprobarse este presupuesto, queda ahí cierto vacío de legitimidad para seguir con estos impuestos. De la Sociedad Rural Argentina señalaron que las retenciones son inconstitucionales y que desde principio de año el cobro de los derechos de exportación no tiene ni siquiera un sustento legal. O sea, además de haber sido siempre inconstitucionales, ahora ni siquiera tienen un sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos. El impuesto ya no tiene sustento legal, pues venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que se delegaba el presidente de reglamentación de los derechos de exportación. Las retenciones contemplan alícuotas del 33% para la soja, el 12% para el resto de los granos y del 9% para la carne vacuna. Y también seguramente van a haber unos cuantos
payasos que van a hablar sobre que el campo genera una gran cantidad de plata y que por tanto eso hay que distribuirlo entre toda la gente porque ellos generan mucho y que aparte agarran los dólares y se los quedan para ellos y los dólares hacen falta para pagar la deuda. A ver, vamos a un caso más concreto, más tangible para muchos de ustedes, porque a lo mejor dentro de sus cabezas la maquinaria que hay detrás del manejo de un campo no es suficiente. Supongamos que tenemos a una persona que es programadora, ¿no? Y que genera, suponte, $1.500 por mes en el extranjero. Las retenciones sería agarrar y sin contar todos los gastos que tiene esta persona y decir, bueno, el 33% de esos $1.500, es decir, estaríamos hablando de 500 de esos $1.500, van a ir para el Estado. Y además, a partir de ahí, esa persona va a empezar a pagar impuestos. Pero no va a pagar impuestos por lo que le quedó después de la retención. No, paga impuestos por el total, el todo. Entonces, es una doble, triple, cuádruple imposición sobre esta gente. Ahora, digamos, sí, bueno, esta persona está pagando un montón de impuestos, pero es para la gente que no tiene, para sostener el Estado, para pagar la deuda. Y esta persona está ganando más plata que el resto de la sociedad, por lo tanto, hay que sacarle. ¿Y si esta persona deja de programar? Que claro, porque el tipo se está rompiendo el lomo, laburando, vos tenés derecho sobre su trabajo. Vos tenés derecho a sacarle, además de todo lo que le sacan con los impuestos, empezar a sacarle desde un 33% de lo que está recibiendo. Que en realidad es un 33% después del 50% que ya le sacaron con la diferencia entre el valor del dólar oficial y el dólar blue. ¿Y si esta persona deja de producir, qué pasa? Entonces, evidentemente, acá no es que esta persona le está robando al pueblo argentino los dólares. Esta persona está generando dólares que después, obviamente, los va a gastar en lo que se le cante la gana. Si quiere comprarse un auto, se lo va a comprar. Si quiere comprarse una casa, se lo va a comprar. Pero va a terminar gastando esa plata. Nadie se muere y entierra los dólares con él mismo. Entonces, dejemos con esta payasada de querer criminalizar al productor, querer criminalizar al que exporta, querer criminalizar al que trabaja para el extranjero, porque ¿qué es lo único que van a lograr? Que la gente agarra, diga, bueno, vendo mi campo, me voy de este país y me voy a producir a otro lado donde no me inflen tanto los quinotos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a llenar el país de tierras que no quiere nadie y que no son productivas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vos no te vas a poder recibir tu subsidio de 15.000 pesos porque no va a haber plata con la cual pagarlo. ¿Por qué? Porque todos los productores que estaban sosteniendo tu plan social se tuvieron que ir del país porque los están reventando, porque no les genera el dinero suficiente después de todo lo que le sacan con impuestos para poder sostener los propios gastos que tienen en su campo en caso de que la cosecha no haya salido como esperaban. Porque les recuerdo a la gente que en el campo no es como, qué sé yo, hacer empanadas, que vos agarrás, comprás el material, hacés las empanadas y ya está, y salieron. En el campo te puede tocar sequía, te puede tocar una plaga, te puede tocar que un incendio, te puede tocar que vinieron unos animales y se empezaron a comer lo que estaba sembrando. Te puede pasar cualquiera de esas cosas y vos perdés plata. Y al perder plata, si tenés tan jugado el rendimiento, lo que va a hacer la gente es que directamente no va a invertir, no va a sembrar, no va a producir. ¿Por qué? Porque si yo apenas puedo llegar a ganar la cantidad justa para poder pagar los sueldos de mis empleados y poco más, que me toca una sequía y me fundí. Y termino teniendo que gastar plata para producir. Trabajar para perder plata. ¿Se dan cuenta del absurdo de todo esto? Entonces, es una discusión que evidentemente hay que plantearla en Argentina. Hay que plantear también el tema de lo injusto de que no puedan recibir los dólares que están produciendo la gente del campo.
y empezar a limpiar los gastos del Estado, porque te hablan de la deuda. Fíjate el presupuesto que estaban presentando en este año y fíjate qué porcentaje del presupuesto va para la deuda y qué porcentaje va para pagar los planes sociales, qué porcentaje va para pagar el Ministerio de la Mujer, qué porcentaje va para pagar todas las barrabasadas de los sueldos de los legisladores, qué porcentaje va para los ñoquis, qué porcentaje va para qué cosa. Entonces no era tanto problema la deuda, sino que el tema es que siguen queriendo gastar y gastar y gastar y llenarse los bolsillos cuando en este momento no llega a 1/3 la cantidad de personas en el país que son los que terminan aportando para sostener a todo el resto del país. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales. Se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene con más Resistencia.